Hoy, pasado ya 3 años, él ya tiene. Mónica Muquinche cuenta que hace casi 4 años recibió la última llamada y los últimos mensajes de su esposo, quien 3 semanas antes había salido de su natal Ecuador con la intención de emigrar a Estados Unidos. En esa llamada lo único que era que me decía era que rece por él, que luche por nuestro hijo, que no le deje solo, que él no sabe lo que le va a pasar aquí, pero pase lo que pase, que recuerde siempre que nos ama y que donde él esté, que de la mano de Dios, él siempre nos va a cuidar. Estos mensajes con sabor a despedida los envió desde México, agrega. Pero en sus últimas palabras y sus mensajes, y entonces yo le decía, no me digas eso porque nada malo te va a pasar. Pero desde ahí nunca más volví a saber de él hasta el día de hoy. Recuerda que días antes su esposo le había dicho que estaba en peligro. Unos días antes de que él desaparezca, habían entrado unos hombres armados y les había apuntado en la cabeza. Entonces desde ahí él empezó a decir que, o sea, que yo hablara con la persona que le trajo hasta México. Desde aquel 7 de abril, Muquinche no ha dejado de buscar a su esposo. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones publicó este martes un informe que ha arrojado luz a esta problemática al documentar que en los últimos 10 años y hasta el 13 de marzo de 2024, más de 63,000 personas murieron o desaparecieron mientras migraban. De las personas muertas, más de 2 de cada 3 permanecen sin identificar. Y esto lo que significa es que hay muchas familias que todavía siguen esperando saber de sus seres queridos, no tienen respuestas sobre su paradero. Hay todavía un largo camino por recorrer para mejorar la identificación de estos cuerpos. Más de 28,000 de estas muertes, es decir, cerca de la mitad, ocurrieron por ahogamiento en el Mediterráneo, considerada, según las cifras, la ruta más peligrosa. La tendencia 10 años después del establecimiento de este proyecto, pues está al alza. El año pasado, 2023, fue el año con más muertes registradas a nivel mundial, con más de 8,500. Con más de 8,000 muertes o desapariciones, América Latina se ubicó durante el periodo analizado en el 4º lugar por regiones, después del Mediterráneo, África y Asia, y antes de Europa. El mayor número de víctimas eran mexicanas, 1,048, 655 de Venezuela y 614 de Guatemala, detalló Jorge Galindo, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. El cruce de la frontera con Estados Unidos pues supone muchos riesgos para los migrantes, muchos de ellos mujeres y niños, personas que se encuentran en situaciones vulnerables.
Desde 2014, el proyecto Migrantes Desaparecidos ha documentado más de 5,000 muertes en solamente este cruce. William Murillo, presidente ejecutivo de 1-800 Migrante, una organización que fundó hace 17 años en Ecuador para, entre otros servicios, apoyar a familias de migrantes desaparecidos, dice que México se ha convertido en los últimos años en el país más peligroso en este rubro. Toda la frontera norte de México es un cementerio en potencia para los migrantes. Y esto también se traduce, por ejemplo, en que ya no solamente tienes que enfrentar el crimen organizado o los narcocoyoteros, sino también tienes que enfrentar a la naturaleza. Murillo dice que su organización contabilizó hasta ahora unos 150 casos de desaparecidos, la mayoría ecuatorianos, por ser la nacionalidad a la que atienden principalmente. En su opinión, el subregistro de migrantes muertos y desaparecidos podría ser hasta del 50% de las cifras que se conocen. Esto es una tragedia muy grande. Hay muchísimos casos de personas que no vamos a conocer nunca qué es lo que pasó por el terreno, por las distancias, por el crimen organizado. La Organización Mundial para las Migraciones concluye que es indispensable mejorar los métodos para recabar información y reforzar la colaboración de organismos y gobiernos para proteger la vida de los migrantes. Al principio, cuando tú llegas, Mukinche igual no es fácil. vive desde hace 3 años en Estados Unidos con su hijo de casi 13 años. Recibió asilo en ese país tras recibir amenazas, asegura, de las personas que denunció por la desaparición de su esposo. ¿Por qué hice esto? Por cumplir un sueño que quedó a medias, por mi esposo, por darle un futuro mejor a mi hijo, para que él pueda cumplir sus sueños y como le he dicho siempre a mi hijo, yo estaré contigo siempre en la mano porque hay un ángel que te cuida y nos cuida. Para CNN Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.